La carta que este año, al comienzo de curso, he dirigido para todos los fieles y que viene encartada el primer fin de semana de septiembre, la habréis podido leer quizá muchos, pues se titula Cristianos laicos, Iglesia en el mundo. Es el título ya de algunos otros documentos de la Iglesia, pero que define en pocas palabras quiénes son los laicos. La palabra laico, laos, en griego, significa miembro del pueblo, en este caso del pueblo de Dios. El laicado es el conjunto de los fieles cristianos pertenecientes al pueblo de Dios, que es similar, la palabra, en algún matiz, pero es equivalente a seglar. Continuamente hablamos de los seglares, que viene de la palabra seculum, aquellos que viven en el siglo, no en el siglo XXI ni en el XX, sino en el mundo. Ahí seculum significa mundo, en el buen sentido de la palabra. Por tanto, laico es el miembro del pueblo de Dios, los miembros del pueblo de Dios, y seglares aquellos miembros del pueblo de Dios que viven en el mundo, insertos en el mundo. Y se usa indistintamente, laico, seglar. Hay que evitar en la palabra laico la equivocación del laicismo. La palabra laicismo ya no es solo el laico, miembro del pueblo de Dios. Laicismo es el subrayado de que las cosas de este mundo deben prescindir de Dios, y el laicismo más radical incluso consiste en un ataque a Dios y a las cosas de Dios, a la religión, a la Iglesia, etc. Por tanto, una cosa es ser laico, miembro del pueblo de Dios, y otra cosa es el laicismo, que incluso en su rango más radical, pues es contrario a Dios, a la Iglesia y a toda expresión religiosa. Cuando oímos muchas veces pues, que vivimos épocas o ambientes o oleadas de laicismo, no tiene que ver nada con el movimiento seglar, con el movimiento laical. Al contrario, es como una exasperación radical en contra de Dios, de la Iglesia y de la presencia de lo religioso en la vida pública, ¿no? Por eso evitar esta confusión. Laico es miembro del pueblo de Dios. Laicismo es el que ataca a Dios, a la religión y la presencia de Dios en la vida pública. Pues este título, Cristianos laicos, Iglesia en el mundo, están expresando de alguna manera el tema ya de este día, pero que está tomado del encuentro diocesano de laicos que hemos tenido el 7 de octubre de 2017. Debo deciros, porque ya lo hemos comentado en el Consejo Diocesano de Laicos, pues que estamos todos muy contentos y agradecidos a Dios, porque el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia y Él es el que ha movido los hilos para congregarnos en un número tan abundante y producir en todos un gozo contagioso, el gozo del Evangelio y de la pertenencia a la Iglesia y de conocer a Jesucristo, y la alegría, por tanto, de ir a comunicarlo a otros y contagiarlas a los demás esta experiencia que nosotros vivimos, ¿no? No solo este día, sino de manera habitual. Estoy haciendo, como sabéis, la visita pastoral de manera permanente. Ahora estoy por el arciprestazgo de Pozo Blanco, Villanueva, lo que llaman el Valle de los Pedroches, y la gente de aquel arciprestazgo participaron bastantes. De cada pueblo una representación, claro. Luego hay muchos más fieles laicos en cada parroquia de los que vinieron o pudieran venir, ¿no? Pero todos me subrayan, por decir, Azuel, un pueblo que tiene 400 habitantes, pues los fieles de aquel pueblo, cuando he estado, pues estaban contentísimos, o los de Cardeña, o los de Conquista, o los de... En cada uno de estos pueblos pequeños, pues me han insistido, ¿y por qué no lo hace usted esto todos los años? Y yo le he dicho, todos los años no podemos, porque lleva mucho tiempo de preparación.
Dices que a nosotros nos ha venido muy bien. Me decía una señora en Cardeña, mira, a mí me ha puesto las pilas para 5 años esta reunión. Digo, bueno, pues que te duren, son como las de Duracell, ¿no? Quizá no nos damos cuenta desde la ciudad el bien que puede hacerles a los pueblos, a las comunidades cristianas, parroquiales, de pueblos, que no cuentan con casi ningún medio que nosotros contamos en la ciudad, cómo les ayudan estos encuentros y les ayuda pues a vivir su vida cotidiana, la vida en su familia, en su trabajo, en su convivencia social, etcétera, ¿no? Es decir, darle gracias a Dios porque el encuentro diocesano de laicos del día 7 de octubre no solo ha sido un éxito externo visible en el número, en la participación y en la organización. Ha estado cuidado todo detalle y estaba todo milimetrado al minuto y todo salió según el horario previsto. Y esto pues en gran parte se debe a Salvador y a toda la comisión preparatoria del encuentro. Sino lo más importante es lo que no se ve. Lo más importante son todas estas reacciones que van viniendo después y cada uno de nosotros. Lo más importante es que el Espíritu Santo ha movido a su Iglesia y eso no se puede a veces cuantificar, no se puede medir, ha medido a su Iglesia y la Iglesia ha tenido como la escenificación o visibilización exterior de su más profunda identidad. ¿Qué es la Iglesia? Es nuestra madre, es el cuerpo de Cristo, no es una institución ni es algo ajeno a nosotros, sino es la familia de los hijos de Dios. Y esto se ha manifestado y se ha expresado muy vivamente en esa jornada, en distintos momentos y con distintas expresiones. Por eso le doy gracias a Dios, a todas las personas que han colaborado, que han sido muchas, y a todas las que han participado, que han sido muchísimas, y otras muchísimas más que no han podido venir, o que están viviendo su vida cristiana pues a pie de parroquia, porque no siempre se presenta la ocasión de poder participar, ¿no? Muchas de ellas, de estas personas, me lo han dicho, ¿no? Ay, yo si me hubiera enterado hoy, si yo supiera, tendría que haber ido, etcétera, ¿no? Bueno, si no se trata de que el que no haya venido queda ya sin salvación, ¿no? Hemos venido lo que hemos podido y los demás pues participan también de este gozo, de este encuentro de laicos, esta vivencia de iglesia y esta vivencia de comunión eclesial. Pues después de dar gracias a Dios y a todos los que han participado en este encuentro, que a mí me han llenado de alegría y me han demostrado ya lo que voy percibiendo en la visita pastoral, ¿no? Que la Iglesia católica en nuestro ambiente está muy viva, más de lo que dicen, incluso muchísimo más de lo que pretenden a veces hacernos creer de que esto es una cosa pues que va siendo mortecina, que va apagándose, el último que apague la luz, aquí quedamos 4 gatos, esto, de eso nada. Desde el punto de vista incluso social, hoy el movimiento eclesial, la vida de los cristianos en nuestra diócesis de Córdoba es sin duda uno de los movimientos más pujantes. Sumando todas las fuerzas vivas, es uno de los movimientos sociales más influyentes en la sociedad. Yo creo que esto lo debemos tener muy claro incluso para los momentos un poco más de desánimo, que somos muchos, primero, somos mucha gente que dedica muchas horas y mucho tiempo, somos muchas personas que tienen como eje de su vida a Jesucristo y a su Iglesia, para el servicio del mundo y para el servicio de la humanidad en este momento. La presencia y la acción bienhechora de la Iglesia en Córdoba, en este momento, no estoy hablando del siglo XVI o de la época visigótica o de otros momentos que también han sido muy gloriosos, estoy hablando de hoy, del siglo XXI, del año 2017-2018 en el que nos encontramos, la presencia y la vitalidad de la Iglesia, yo lo he visto con mis ojos y lo he hablado con cada uno prácticamente en la visita pastoral, es una presencia benéfica muy importante.
Y de ahí brota una tarea, una responsabilidad. La tarea de la evangelización hoy en Córdoba, en nuestra diócesis de Córdoba, y diríamos por extensión a todo nuestro contexto andaluz o español, etc. Pero yo estoy hablando en Córdoba porque es donde veo especialmente esta realidad, más viva incluso que en otras partes. Es una tremenda responsabilidad, porque a la Iglesia se le ha confiado no que se autocomplazca mirándose al espejo, qué guapa soy, qué cara más bonita o qué busto tengo más atractivo. No, ese sería un narcisismo que nos llevaría a la muerte, sino que la Iglesia tiene en cuenta estos datos y con gozo revisa lo que ha sido el Encuentro Diocesano de Laicos y su acción apostólica permanente para poder mejor servir. Y la tarea y el reto que Dios le dice a su Iglesia, el Espíritu le dice a la diócesis de Córdoba es: evangeliza hoy. Tienes recursos, sois muchos y podéis hacerlo. No te duermas. Les decía el Papa el año pasado a los jóvenes en Cracovia: no seáis jóvenes de sillón, porque en el sillón se está muy a gusto, en el comedor o en la sala de estar de casa, ¿no? Sino de zapatilla, les dijo, de salir y de... Bueno, pues a un joven eso le motiva mucho, pero aquí todos los que estamos somos jóvenes en el espíritu y creo que es muy importante este estímulo permanente que el Papa como primer evangelizador nos dirige a la Iglesia continuamente estos días. Como sabemos, en su viaje a Chile y ahora ya en Perú, está continuamente estimulando a la Iglesia para que no se duerma en los laureles, sino que se dé cuenta que el mundo en el que vive necesita hoy, yo diría más que nunca, la buena noticia del Evangelio, por tierra, mar y aire, es decir, por todos los frentes que cada uno tiene en sus manos y por todos los frentes que la Iglesia tiene consigo. Por eso titulé la carta de este año: Cristianos, laicos, Iglesia en el mundo. Me parece que resume muy bien el momento que estamos viviendo en nuestra diócesis, del Encuentro Diocesano de Laicos, ¿y ahora qué? Pues y ahora sigamos por el camino por el que estamos, en conversión permanente y en estímulo permanente de la evangelización. Y en esta carta yo dedicaba algún párrafo que no voy a leer completo, sino subrayando alguna frase. ¿Qué es lo específico del laico, del seglar cristiano? Dos polos. Uno, la novedad de una vida auténticamente cristiana. Si nuestra vida es igual que la de los demás, no somos ni sal de la tierra, ni luz del mundo, ni fermento que transforma la masa. Por tanto, el laico, el seglar cristiano, debe tener esta característica por encima de todas: una vida nueva, vivida cristianamente. Es Cristo quien la ilumina, es el Espíritu Santo quien la fortalece, es Dios quien la orienta. Y ahora me entretendré un poco en este punto. Y el segundo polo es la inserción en el mundo. Full immersion, dicen los ingleses, y lo poco que sepamos de inglés, o mucho, quien lo sepa mucho. Es decir, la plena inmersión en el mundo. Eso es lo propio y específico del laico. Y digo, son dos polos, la configuración con Cristo y la inserción en el mundo, que se dan simultáneamente, yo diría incluso recíprocamente. El uno lleva al otro, el otro lleva al uno, y tenemos continuamente que revisar, los laicos particularmente tenéis que revisar estos dos polos. Si solo hay inserción en el mundo, así también viven los paganos. Esos no cambian el mundo. La inserción en el mundo, que es donde vivimos, la familia, el trabajo, la cultura, la vida pública, etc. Eso no cambia el mundo. Pero es preciso, esa es una nota importante del cristiano fiel laico, ¿no? Y si solo hay
una pretendida identificación con Jesucristo, el aspecto, diríamos, más hondo y más espiritual, sería una vivencia desencarnada e incoherente de nuestra fe. La conversión de los fieles laicos debe tener presente constantemente estos dos polos, y su lanzamiento misionero debe apuntar continuamente a estos dos frentes, el corazón de Cristo y el corazón del mundo. Esto es lo que os decía en la carta comienzo de curso y ha estado presente en nuestro encuentro diocesano de laicos y en la reflexión que os quiero hacer ahora y que también hicimos aquel día, si recordáis, al comienzo. Fue la primera ponencia que estuvo, trenzada con testimonios muy elocuentes de vida cristiana laical, de vida cristiana seglar, pero al principio tuve yo unas palabras que vuelvo a repetir y profundizo algo en estas palabras. La identidad del laico, del fiel cristiano, en primer lugar, se caracteriza por su unión con Jesucristo. Pero fijaos que no es una unión que parte de nosotros, que tiene la iniciativa en nosotros. La unión con Jesucristo nos viene dada, la recibimos. Es Él, Dios, quien nos la ha dado en el bautismo. A nosotros nos corresponde después caer en la cuenta, alimentarla, desarrollarla, pero la vida cristiana, ante todo y sobre todo, es un don, un regalo, como la vida humana. Ninguno se ha dado la vida a sí mismo. Todos, cuando hemos querido acordar, estamos vivos en este mundo. La vida nos ha sido dada. Y ese aspecto que es tan evidente de la vida natural, de la vida humana, pues es mucho más real incluso en la vida divina, en la vida cristiana. La vida divina, la vida cristiana en nosotros es un regalo, un regalazo de Dios que nos ha venido por el bautismo. En el bautismo hemos recibido la vida de hijos de Dios, la misma vida de Cristo en nosotros. Él nos la ha comunicado por el Espíritu Santo. Somos bautizados y por tanto pertenecientes a este cuerpo de Cristo, a esta esposa de Cristo, a este pueblo de Dios, que es nuestra madre, la Iglesia. Somos miembros de la Iglesia y miembros de Cristo al mismo tiempo. Por eso, todo movimiento cristiano, sea del cariz que sea, y hay muchos, gracias a Dios, y muchos carismas, debe tener y tiene siempre este punto central, el desarrollo de nuestro bautismo. El bautismo ha sido un momento puntual en nuestra vida, pero es algo que nos conduce a ver a Dios cara a cara en el cielo. Desde nuestro bautismo hasta esa visión cara a cara de Dios, se va desarrollando en nosotros, por obra de la gracia, pues todo un organismo sobrenatural, todo un organismo vital en el que hemos recibido al Espíritu Santo como un don de Dios. El Espíritu Santo ya es un don en el seno de la Trinidad. Cuando nos es dado a nosotros es un don superlativo, ¿no? Y ese Espíritu Santo se va convirtiendo en nosotros en alma de nuestra alma. La frase no es mía, es de San Ireneo. Alma de nuestra alma. Es decir, así como nuestro cuerpo sin alma es un cadáver, así nuestro cuerpo y nuestra alma, que es un ser vivo, si no tiene al Espíritu Santo, no tiene la vida divina. Y por tanto, el fiel cristiano, por su bautismo, tiene en su corazón, en su vida, en su ADN cristiano, al Espíritu Santo como alma de su alma. Y la vida cristiana consistirá en dejarse mover por el Espíritu Santo. Dice San Pablo, los que se dejan mover por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Capítulo 8 de la carta a los Romanos.
los que se dejan mover por el Espíritu. Luego la vida cristiana, antes que acción, es acogida, es recepción, es abrir las manos para recibir el don, en todos los aspectos, pero en el bautismo aparece muy claramente. Uno no se ha dado la vida a sí mismo, ni tampoco se da a sí mismo el crecimiento, en cierto sentido. También depende de él, porque lo tiene que alimentar, pero la vida es un don, la vida natural y la vida sobrenatural de la gracia es un don permanente. Y el que tenga esta vida, que la cuide. Hoy se usa mucho esta palabra. ¿Te cuidas? Me cuido. Me estoy cuidando. Pasémosla al lenguaje de la vida cristiana. ¿Te cuidas? Me estoy cuidando. Cuido mi vida espiritual. Cuido la vida del Espíritu Santo en mi alma. De manera que se vaya desarrollando en mí esa personalidad de hijo de Dios, pues que incluye también todos los aspectos naturales que Dios mismo me ha dado por la creación. El bautismo tiene su perfección en el sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación es el sacramento del don del Espíritu Santo. Es el abrazo de Dios, Padre e Hijo, que se dirigen a nosotros diciéndonos: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Dios lo dice a cada uno de nosotros. Dios nos mira con amor, por eso nos ha creado. Dios nos mira con amor, más todavía, y por eso nos ha hecho hijos. Y Dios se complace mirándonos cada día. Se ve a veces en los padres mirar a su hijo, a su hija, según van creciendo, y les ves una cara de complacencia, que es muy bonito verlo. Bueno, pues ese es un reflejo. Miremos a Dios y veamos que Dios se complace viéndonos a cada uno. Se complace de que existimos, de que somos sus hijos. Yo creo que en esto consiste la oración. La oración cristiana es caer en la cuenta de que Dios se complace y de que está contento de que yo sea su hijo, su hija. Y la oración es entrar en ese contacto con Dios, donde Dios se complace y yo me complazco y los dos nos complacemos, o los tres personas divinas y yo como persona humana nos complacemos mutuamente del don que supone por parte de Dios, y Dios al ver que en nosotros esa vida va creciendo, floreciendo, etc. Incluso, aunque tengamos, que los tenemos, defectos, pecados, traspiés, en nuestra vida los hay, cada uno lo sabe, pues incluso en esa situación Dios ya tiene previsto desbordar, derrochar con nosotros su misericordia. La vida cristiana es muy bonita, porque en ningún proyecto humano cabe esto que Dios tiene con nosotros. Todo proyecto humano, si respondes, te pagan. Si respondes, te promueven. Si respondes, te aplauden. Y si no, te despiden, te rebajan o no te tienen en cuenta. En la relación con Dios no es así. En la relación con Dios, Él siempre se complace. Y si nosotros, que somos pecadores y olvidadizos, nos apartamos de Dios, en cuanto nos damos cuenta y nos acercamos a Dios con todo el fardo de nuestros pecados, por muy grande que sea, Dios derrocha su misericordia. Entre lo que Dios nos ha dado y lo que nosotros le respondemos, trazando una raya, hay una diferencia, hay una resta que Dios ingresa en nuestra cuenta continuamente. Con lo cual, la vida cristiana como tal es un negocio permanente, pero es un negocio permanente porque está fundamentado en el amor de Dios y en su misericordia. Nadie puede en ningún momento pensar: yo ya no tengo arreglo. No, porque el amor de Dios es misericordioso y Dios es capaz de devolverte lo que tú antes has rechazado y te lo devuelve con creces. Esa es la experiencia del perdón que todos hemos vivido en nuestra vida y en algunos momentos muy intensamente. Por tanto,
En la identidad del cristiano, del fiel cristiano seglar, laico, etc., está esta relación con Jesucristo, ser hijo de Dios por el bautismo, haber recibido el don precioso de la confirmación y alimentar permanentemente esta vida con la Eucaristía. Son los 3 sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía. Y como somos pecadores y débiles, ahí está continuamente acompañándonos el sacramento de la penitencia. Y esto hay que cuidarlo continuamente. Como se dice hoy, a nivel de dieta o a nivel de deporte o a nivel de tipo, pues hay que decirlo a nivel de espíritu. ¿Te cuidas? ¿Qué medios pones para cuidarte? Este es un elemento que no termina nunca. Durante toda nuestra vida hemos de volver continuamente. Porque este es el eje principal. El eje de la vida cristiana no es que yo hago tales o cuales cosas. El eje principal de la vida cristiana es que yo recibo la vida de Dios o no. Si pongo obstáculos, recibir la vida de Dios, recibirla continuamente. Por ejemplo, en la Eucaristía, pues es Jesucristo vivo, glorioso, el que ha entregado su vida por nosotros, que se nos da como alimento. Acercarnos a la comunión es acercarnos a recibir el alimento de la vida eterna, de la inmortalidad. Es el alimento para el camino, etc., ¿no? Pero siempre, en todos estos aspectos, es un don de Dios. Y por tanto, una verdadera espiritualidad laical debe fomentar continuamente el encuentro personal con Jesucristo. Debe propiciarlo en todo momento. Vea que cuando en nuestra vida la actividad se multiplica y este encuentro personal con Jesucristo no está suficientemente cuidado, estamos en una situación peligrosa de que el sujeto se disloque y pase de la actividad movida por el Espíritu Santo al activismo que le disloca y le marea, incluso le saca del eje, que es Jesucristo, en torno al cual debe girar toda su vida, ¿no? Precisamente en este documento, que después Salvador comentará más detenidamente, se habla de este objetivo específico tercero en torno a la espiritualidad laical: cultivar, cuidar y hacer crecer una profunda espiritualidad laical que desde la fuente de los sacramentos y la vida comunitaria lleve a hacer testigos del resucitado en el mundo, viviendo religiosamente los acontecimientos cotidianos. Y terminan estas 2 páginas con un texto de la encíclica del Papa Benedicto, la encíclica programática Deus Caritas Est. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esa persona es Jesucristo y con él las otras 2 personas divinas. Encuentro personal con Jesucristo. Debemos preguntarnos todos, desde que yo entré en esta movida, cada uno en su grupo, de apostolado, comunidad, parroquia, tareas en la iglesia, etc., desde que yo entré hasta el día de hoy, ha crecido en mí esta unión profunda con Jesucristo, porque este es el eje principal. Es la prueba del 9, ¿no? Estoy seguro que la respuesta es positiva, si no, no estaríais aquí. Porque cuando uno este aspecto lo descuida, llega un momento que incluso pierde la fe. Mucha gente de nuestro entorno, a veces incluso familiares muy cercanos, siendo buenas personas, pero han perdido la fe. No han cuidado o la tienen muy mortecina. El hecho de participar y continuar como estáis haciéndolo continuamente es porque alimentáis este aspecto. Si no, la vida cristiana no le da marcha ningún otro
estímulo externo. El estímulo más grande y más fundamental es el estímulo interno, es decir, es la acción del Espíritu Santo recibida. Y si no, uno dura pues 2 telediarios, no más, en este compromiso. Si permanece y persevera, es porque hay un contacto con Jesucristo. Pero siempre también tenemos que reconocer que no todo el que a estas alturas debiera haber. Y por eso ese contacto con Jesucristo hay que cuidarlo y alimentarlo más. Es importante el magis del que nos habla San Ignacio en los ejercicios y en toda su espiritualidad. Más. ¿Por qué? Porque Él quiere llevarnos a más. No es suficiente con lo que actualmente Él nos ha concedido, ¿no? Y esa experiencia de Jesucristo, ahora diré o me entretendré en alguno de los medios, es simultáneamente una experiencia de iglesia, porque Jesucristo y su iglesia forman una sola cosa. Es un matrimonio perfecto, y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, dice San Pablo, y me refiero a Cristo y a la iglesia. No valdría decir, yo me entiendo con Jesucristo, pero mira, la iglesia deja tanto que desear. Pues mira, la iglesia es el amor de Jesucristo. Es su único amor, su amor de juventud y su amor de toda la vida, por la cual ha entregado su vida. O aquella expresión, Cristo sí, iglesia no. Don Ricardo Blázquez, actual presidente de la Conferencia Episcopal Española, hace ya por lo menos 30 años, tiene un librito que se titula Cristo sí, iglesia también. Y sale al paso de esta realidad a la que me estoy refiriendo. Es verdad que Cristo no es la iglesia y la iglesia no es Cristo. Son 2 realidades diferentes, pero quien las ha unido ha sido Él. Y nosotros no la vamos a separar. Cristo sí, iglesia también. Nuestra pertenencia a la iglesia, por el bautismo, por los sacramentos, nos hace vivir la iglesia en primera persona y considerarla nuestra madre y nosotros protagonistas dentro de esta comunidad. No somos sujetos en clases pasivas, ¿no? En esta sociedad que es la iglesia. Ahí no hay jubilación, sino que siempre, movidos por el Espíritu Santo, estamos llamados a una actividad, a un dar fruto, a un dar testimonio, etcétera, en el mundo en el que vivimos, ¿no? Hay una gran diferencia, por ejemplo, en el siglo XVI, echando mano de un ejemplo de la historia, entre Lutero, San Ignacio de Loyola y Santa Teresa de Jesús, San Juan de Ávila, los santos, que hay muchos, gracias a Dios, en el siglo XVI. Fue un siglo muy convulso. Yo diría como el nuestro, no sé si más o menos, pero muy convulso, porque amanecía una nueva época, como ahora, una nueva época. Y allí hubo 2 maneras de afrontar la iglesia y vivir el misterio de la iglesia. Lutero se salió de ella y los otros la sufrieron y la amaron. Estos segundos son los santos. Lutero, Dios le haya perdonado, pero puso en marcha todo un movimiento que haya dado sus frutos positivos, no digo que no, pero la acción suya en concreto fue una acción de mirar a la iglesia desde la barrera, salirse y ponerse a criticarla desde fuera como si no fuera su madre. Es una gran diferencia que ha cambiado la historia, y tanto, en un sentido o en otro. Ahora, en la Semana de la Unidad de los Cristianos en que estamos, buscamos aquello que nos une, y hacemos bien, ¿no? Y por ese camino llegaremos a la plena unidad. Pero el hachazo que Lutero le dio a la Iglesia es una herida que está sangrando desde entonces hasta hoy. Y los hachazos que nosotros, con nuestra falta de testimonio, damos a la Iglesia, pues son heridas que sangran y afean el rostro de la Iglesia. Pero esa actitud de salirme y mirar a la Iglesia desde el tendido y
poderla criticar con toda libertad, como si yo fuera ajeno, es una actitud que manifiesta que uno no es hijo, o que es un mal hijo. Me acuerdo perfectamente, celebrábamos antes de ayer el centenario del nacimiento de don Marcelo, un arzobispo que ha sido mi obispo en Toledo y que murió en el año 2004, o sea que ya hace bastante tiempo, pero se celebraba antes de ayer el centenario de su nacimiento y yo estoy muy vinculado a él, ¿no? Por mi historia personal y porque le he tenido como obispo 25 años en la diócesis de Toledo y para mí es referente de muchas cosas. Me acuerdo como si estuviera escuchándole ahora mismo en momentos críticos que hemos vivido en estas últimas décadas, ¿no? Después del concilio hasta nuestros días, una homilía suya que además tenía un estilo precioso de predicación, ¿no? Conozco los defectos de la Iglesia, decía, y los conozco mejor que quienes la critican y la persiguen. Pero es mi madre. Y esto lo repetía en muchas ocasiones, se lo he oído. Es decir, es muy distinto mirar a la Iglesia con ojos de hijo y por tanto considerarla como madre, considerarla agradecidos, porque ella nos ha dado la vida de Dios en los sacramentos, nos ha dado la palabra, nos da a Jesucristo en la Eucaristía, y además la Iglesia es la comunidad en la cual vivimos, nos ayudamos unos a otros, tanto en la recepción como en la transmisión de esta fe, ¿no? Esa es una actitud que no oculta los defectos, y los defectos de la Iglesia son los nuestros, no son de otros, ¿no? Pero es mi madre. Esa actitud profunda de amor es la que ha ido transformando la Iglesia y la ha ido renovando profundamente. Uno se encuentra con la vida de los santos de cualquier época y se da uno cuenta de esta actitud filial en la Iglesia. Es mi madre. Teresa de Jesús, sus últimas palabras son estas: al fin muero hija de la Iglesia. Porque para ella la vivencia de pertenencia a la Iglesia, y en aquel momento y en aquella época, era algo innegociable. O San Juan de Ávila, que también le tocó sufrir persecuciones de unos, de otros. Esta pertenencia a la Iglesia para él era como una vibración permanente. Entonces, pasando a nuestras vidas, a veces los cristianos pues se permiten el lujo de decir pues estos defectos o los otros, o airear los trapos sucios que los tiene la Iglesia. Sin embargo, cuando uno está hablando se le da uno cuenta de si la tiene como madre o como madrastra, o ya ha perdido incluso la filiación de la Iglesia. Este es un plato importante para el laicado, porque los fieles laicos que son la Iglesia en el mundo, allí estén donde estén, tendrán que dar testimonio de que la Iglesia es su madre y que les trata bien. Es una madre que los acaricia, que los acompaña, que les da los sacramentos y el alimento de la vida eterna y que les está continuamente estimulando al apostolado. Es mi madre. Y eso no me hace desconocer sus defectos, que son los míos y los de otros como yo, sino que me hace amarla y trabajar para embellecer su rostro, visible. Ella tiene en su entraña al Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia. No necesita más, ¿no?, para ser santa, pero su rostro visible, ese rostro amable, ese rostro atrayente de la Iglesia, pues somos nosotros. Y nosotros somos pecadores. Es decir, no damos la talla, no estamos a la altura, contradecimos con nuestras obras aquello que profesamos en la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí sí, ahí tenemos que tener la capacidad de corregirnos mutuamente en la caridad cristiana, ayudarnos unos a otros para que reluzca la vida de la Iglesia, que es un rostro maternal bello y atrayente. No es un rostro lleno de arrugas y ya
digamos, envejecido u obsoleto, ¿no? Ahí tenemos nuestra pertenencia a la Iglesia, debe darle continuamente a la Iglesia ese vigor y ese rostro amable que también se lo dan sus hijos, porque tiene recursos la Iglesia en su entraña para ser santa y santificar a sus hijos. Por tanto, quedarnos en los defectos de los miembros de la Iglesia es no haber entendido el misterio profundo de la Iglesia. Y vivir vitalmente esta experiencia de Iglesia, pues debe llevarnos no a excusar ni disimular los defectos que tienen los hijos de la Iglesia, ahí están, pero sí a mirarlos con amor y ver que podemos nosotros colaborar para que esos aspectos se superen por la conversión, que es en definitiva lo que nos hace cambiar el rostro de la Iglesia en un rostro resplandeciente. Por tanto, encuentro personal con Jesucristo y encuentro en la Iglesia, experiencia de Iglesia. ¿Qué experiencia tienes tú de la Iglesia? Esto es muy importante, porque a veces uno joven o un mayor o un ya adulto, pues es que no tengo experiencia, aquí como la Iglesia, como que no me ha dado nada. ¿Cómo que no te ha dado nada? El bautismo, ¿quién te lo ha dado? Y la Eucaristía, ¿quién te la da? Y la palabra de Dios, ¿quién te la da? Y el testimonio de tantos buenos hijos de la Iglesia, los mejores hijos que son los santos, ¿quién te lo da? Es la Iglesia. Sin la Iglesia no tienes a Jesucristo. Jesucristo no ha querido darse en directo, sino por la mediación de su Iglesia. Luego, Él entabla con cada uno de nosotros una relación personalísima, pero esa relación personalísima, de tú a tú con Jesucristo, ¿se da en la Iglesia o no se da? Y aquí entiendo Iglesia por un aspecto mucho más amplio, ¿no? Que incluso sus límites visibles. Pero es voluntad de Jesucristo, no es un tinglao que han armado los hombres posteriormente. Jesucristo tiene la intención de fundar su Iglesia desde el primer paso que da en su vida pública, llamando a los 12, poniéndoles nombres o sobrenombres y constituyéndoles apóstoles. La Iglesia no es un invento después que Jesucristo subió al cielo y que aquí, bueno, pues hemos apañado como hemos podido y nos hemos quedado con la herencia. No, la Iglesia la ha fundado Jesucristo y somos hijos de la Iglesia, de esta comunidad que Cristo ha fundado. La pertenencia a la Iglesia, por tanto, es muy importante en la vida de un seglar. Por eso, una de las claves que el seglar debe continuamente examinar en su vida es la eclesialidad. ¿Te sientes miembro de la Iglesia? ¿Te sientes en comunión con los demás miembros de la Iglesia? ¿Con los pastores que Cristo ha dado a su Iglesia? ¿Con los demás grupos, aunque no sean el tuyo? La eclesialidad es un rasgo fundamental que Fideles Laici señala en el número 30, ¿no? La eclesialidad de este movimiento, de este grupo y diríamos de esta persona. Es un rasgo muy importante porque, claro, un fiel laico está inmerso en el mundo de múltiples maneras, presente en su trabajo, en la familia, en la cultura, en la vida pública. Y si allí no aparece, en la medida que a él le corresponde, ¿no?, el rostro amable de la Iglesia, pues la Iglesia puede decirle, no eres buen hijo, porque un hijo hace presente a su madre, aunque su madre tenga 1000 defectos, que él mismo ya los conoce, pero es mi madre. Ese es mi madre. ¿Lo sientes de verdad? En cada momento y en cada circunstancia. Porque esto es lo que te da certificado de garantía en tu ser cristiano. Cristo sí, Iglesia también. Con todo lo que tiene la Iglesia en sus miembros, pues de defecto y de deficiente, que hemos de ir continuamente purificando por la conversión. Este sería como el primer punto, ¿no? Pues que hay que vivir y hay que alimentar y hay que cuidar, ¿no? Igual que para mantener el tipo y la línea, pues hay que hacer dieta y ejercicio y beber mucha agua, dicen los médicos, ¿no?
pues para mantener un buen tono vital en la vida cristiana, pues tienes que tener, lo dice aquí, ¿no?, cuidar el domingo como día del Señor. La celebración eucarística, no como un cumplimiento rápido, voy a la más corta que haya, a la hora como más intempestiva. No, tu prográmate, el domingo es el día del Señor y por tanto la Eucaristía debe ocupar de manera habitual pues el centro de tu vida cristiana. Cuida el domingo y ayuda a los demás a cuidarlo, a la familia, a los amigos, al grupo en el que estás o perteneces, cuidar la Eucaristía del domingo, porque ese es uno de los ejes de alimento y de retroalimento continuo de nuestra vida cristiana y de nuestra vida eclesial. Atender a la liturgia, a través de la cual pues se nos ofrece la vida de Dios en los demás sacramentos, atender a los retiros, ejercicios espirituales, hora santa, la oración en todas sus formas. Por ejemplo, en la ciudad de Córdoba tenemos esta realidad eclesial bien bonita y que dice mucho de los seglares, lo que es la adoración continua. Hay otras experiencias de religiosas en la ciudad y todas nos vienen bien. Nunca es mal año por mucho trigo, ¿no? Pero la adoración perpetua, que está instalada en la Parroquia de Consolación, tiene como característica principal que son fieles laicos todos. Es iniciativa de los seglares. Bueno, pues que se mantiene, se sostiene, y a muchos os he oído hablar pues del bien que les hace ese cultivo de la oración. Hay otras muchas formas, ¿no?, en su propia parroquia o en su propia comunidad o grupo, donde sea, ¿no?, pero formas de oración que alimenten la vida de fe. Y cada uno tiene que ir aprendiendo su propia forma y dedicar tiempos y tener espacios y retiros, ejercicios espirituales. ¿O es que los ejercicios son solo para los curas y las monjas? Son también para los fieles laicos, que tienen que alimentar su vida espiritual. Y ahí podéis sugerir, aportar, proponer, porque si uno no cultiva su vida espiritual, se le apaga la fe. Si uno no echa aceite en la lámpara se apaga. Y el aceite de esta lámpara es la oración. Pone ahí una serie de medios concretos, ¿no?, como es la devoción, que es, además de la oración litúrgica que nos viene dada, la devoción es algo que brota de nuestro corazón, que tiene buenos sentimientos hacia los santos y santas que Dios nos ha puesto, hacia costumbres o formas cristianas de vida. La devoción que nos estimula el apetito. Todas las comidas ayudan a mantener la vitalidad, pero hay algunas que nos gustan más. Bueno, pues, y las abuelas conocen bien cuál es el gusto. Yo le digo a los niños, qué bonito tener abuela, ¿verdad? Sí, porque ya sabe lo que te gusta. Sí. Y eso lo dicen todos, es unánime. Estos días que he estado en el cole, pues todos dan muchas gracias y se sienten contentos de tener abuela que les hace el postre o la comida que les gusta, ¿no? A veces, no me pongo a decir aquí ahora ejemplos, son de lo más variado, porque pues vaya, qué gracia tiene eso, pero bueno, tiene un toque lo que su abuela le hace. Pues diríamos igual, a nivel espiritual, todas las comidas alimentan, ¿cómo no? Si son comidas sanas y lo suelen ser, ¿cómo no? Pero cada uno tiene sus devociones, que hay que cultivarlas, porque tiene sus gustos, le gusta esto, lo otro, esta forma, la otra, esta expresión, la otra. Un gusto o devoción muy común es el Santo Rosario. Se recomienda por parte de todos los santos, y de todos los papas y de todos los que han vivido la vida cristiana, que es una devoción, no es una oración litúrgica. Pues de esa manera alimentas tu vida espiritual cada día, aunque sea a veces a trozos o todo seguido, etc., ¿no? Y después, otro elemento fundamental al que me he referido desde el principio es la inmersión en el mundo.
La inmersión en el mundo no viene por una estrategia. La inmersión en el mundo viene de contemplar a Jesucristo. ¿Qué es lo que ha hecho el Hijo de Dios? Desde el seno del Padre ha entrado en la historia humana para cambiar el curso de la historia. Esa inmersión en el mundo, que llamamos misterio de la encarnación, la ha vivido Jesucristo en primera persona. Christi Fideles Laici habla de cómo toda la Iglesia, todos en la Iglesia también, no solo los fieles laicos, debemos secundar ese movimiento de inmersión por el cual Jesucristo ha entrado en este mundo, que como esclavo del pecado va a camino de perdición, y al haber entrado Él, lo ha cambiado de signo y de orientación. Ha cambiado el curso de la historia. Cuando aterrizamos en un aeropuerto, yo no sé explicarlo mucho, pero me lo han explicado y así lo digo, ¿no? Viene el avión a 500 por hora y toca tierra pues como a 300 o 400 por hora. Y para poder frenar en poco tiempo, el piloto cambia el sentido de las hélices y del avión. Si el avión hace así y de esta manera chupa el aire y hace volar, para frenar hace lo contrario y frena de una manera que es a veces tan fuerte que te das con la cabeza en el asiento delantero, porque es a mucha velocidad. Ese cambio de motor es el que hace que cambie el movimiento. Ese cambio es el que Jesucristo, por su inmersión en el mundo, ha hecho. Es decir, si vamos todos a la ola en una dirección, la entrada de Jesucristo ha cambiado el rumbo de la historia. Ya no vamos camino de muerte o de muerte eterna, sino que vamos camino de vida nueva y de resurrección. Es un cambio muy fuerte. Luego, la experiencia laical, en primer lugar, es participar de ese cambio de rumbo que Jesucristo ha inyectado en la historia. Lógicamente, uno está en este mundo y vive inmerso en este mundo. Pero la inmersión que Jesucristo ha realizado en este mundo, lo que llamamos misterio de la encarnación y espiritualidad de encarnación, etc., es porque al entrar en este mundo ha cambiado, ha revolucionado la historia de la humanidad. Y por tanto, unidos a Él, entrando con Él en el mundo en el que vivimos, no es extraño que algunas veces salte alguna chispa en alguna biela. ¿Por qué? Pues porque en principio la presencia del cristiano en el mundo es como el alma en el mundo, es el subtítulo de esta carta pastoral, como fermento en la masa, como el alma en el cuerpo. Esa es la presencia de los fieles laicos en el mundo. De manera que cuando la presencia de los fieles laicos en el mundo hace que los fieles laicos se asimilen y se acomoden a este mundo, ya no son fieles laicos, ya son, pues eso, si la sal se vuelve sosa, ¿para qué sirve? ¿Con qué la salarán? Y si uno pierde el vigor de la levadura, pues ya no tenemos ni bizcocho, ni pan, ni nada. Si echas un poco de levadura, y lo digo por experiencia, en un bizcocho, en la masa tal, y la levadura está pasada, pues no, que el bizcocho no sube y te sale una torta en vez de un bizcocho, ¿no? Pues esto pasa. Es decir, si uno tiene que ser fermento, tiene que ser fermento fresco. Si uno tiene que ser sal, tiene que ser sal que escuece. Y si uno tiene que ser luz, es luz que disipa tinieblas. Esta es la misión de los cristianos fieles laicos en el mundo. Porque para ser como todos los demás, para eso no hace falta ser cristiano. El cristiano es el que prolonga a Jesucristo. Por eso la inmersión en el mundo para santificarlo todo. En Cristología, Jesús es profesor y yo lo fui, uno de los principios fundamentales de la Cristología es que todo aquello que el Hijo de Dios ha tocado, lo ha santificado. Pues la Iglesia y en ella los fieles laicos
allí donde entran lo transforman. Esa es la inmersión. Y Christi Fideles Laici habla de cómo el mundo es el lugar propio en donde los fieles laicos viven y se santifican por su unión con Jesucristo y por su inmersión en el mundo. Pero es una inmersión para transformarlo, es una inmersión para convertirlo, es una inmersión para transfigurar la realidad y hacerla como un lugar donde se manifiesta la gloria de Dios. Sea el mundo de la familia, el mundo del trabajo, el mundo de la cultura, el mundo de la vida pública. La presencia de un cristiano allí no es para hacer lo que hacen los que están allí, para eso no hace falta ir. Si el cristiano va a ese ámbito y se sumerge en ese ámbito, sea el que sea, los que he mencionado y otros muchos, es, pues, con toda humildad, para llevar la luz del Evangelio, para llevar la sal del Evangelio y para ser levadura que transforma la masa. Así se expresa continuamente el magisterio de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia y la de los padres de la Iglesia y todo lo que tenemos entre manos. Por eso es curioso, pero en ambientes cristianos, o muy cristianos, o en donde hay mayoría de cristianos, como es la Europa añeja, se va descristianizando cada vez más, pues por la ausencia de este vigor de la levadura, o de esta escocedura de la sal. Y bueno, pues quizá tengan que venir a evangelizarnos otros, porque como que va amortiguándose el valor y el vigor del Evangelio. La inmersión en el mundo es no para ser del mundo, sino para transformarlo desde dentro, según Dios. Yo creo que estos dos elementos, la identificación con Jesucristo y la inmersión en el mundo, atención al corazón de Cristo y atención al corazón del mundo, ha de ser un revulsivo permanente para los fieles cristianos laicos, por los caminos que ya he señalado y que como resumen, objetivos o líneas de actuación, ha señalado en su objetivo específico tercero, en torno a la espiritualidad laical. Cultivar, cuidar y hacer crecer una profunda espiritualidad laical, que desde la fuente de los sacramentos y la vida comunitaria lleve a hacer testigos del resucitado en el mundo, viviendo religiosamente los acontecimientos cotidianos.